Víctor Hernández es profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Víctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación. Se acabaron los balazos y ahora, más bien al revés, se acabaron los abrazos y ahora son los balazos de parte del Estado mexicano. A pesar de que narrativamente el presidente López Obrador ha querido distanciarse de sus antecesores, en la práctica él sigue peleando la misma guerra contra el narcotráfico con los mismos métodos, que es la militarización de la seguridad pública. Muy en particular lo que acabamos de ver en Culiacán es el uso para fines de comunicación política de la detención de grandes capos. Nos indica la evidencia estadística que esta detención, aunque es importante como parte del combate a la impunidad, no va a desmantelar a los cárteles. De hecho, muy por el contrario, la evidencia nos indica que es altamente probable que incrementen los homicidios en Sinaloa en el transcurso del próximo año. Pero bueno, lo que nos ha mostrado la Cuarta Transformación con incidentes como la detención de los familiares del Mencho en lo que va del sexenio, con la detención de Caro Quintero y ahora con la detención de Ovidio Guzmán, es que a pesar de que quieran distanciarse, en el fondo están peleando exactamente la misma guerra contra el narcotráfico, exactamente con los mismos métodos, con la sutil diferencia de que ahora la militarización se ha profundizado. La conferencia de prensa ha seguido más o menos la misma fórmula que en momentos anteriores del sexenio, donde Rosa Isela Rodríguez o Alfonso Durazo solamente pues hacen el corolario o la mera presentación, pero en el fondo quienes tienen la información operativa y quienes están a cargo en el terreno son las Fuerzas Armadas, y ha sido el secretario de la Defensa quien ha tenido mucho más tiempo de cámara y muchos más reflectores, porque es en la Sedena, no en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se diseñan y se ejecutan estos operativos. Sí, Víctor Hernández, si Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca, lo marcó durante toda su administración y lo marcó como un gobierno corrupto, el culiacanazo de hace 3 años, de 2019, marcó al gobierno del presidente López Obrador por su supuesto pacto con el narco y porque se manchó la imagen del Estado mexicano, se vulneró la imagen de la fuerza del Estado frente a los grupos de la delincuencia organizada. ¿Se corrige con este culiacanazo 2.0 lo que ocurrió en 2019? De ninguna manera, porque al final ocurrió exactamente lo mismo que presuntamente en el culiacanazo se trataba de evitar y que supuestamente se pacificó con la liberación de Ovidio Guzmán. En este tipo de operaciones, ya lo sabemos, es parte del manual de actuación de las organizaciones criminales. Va a haber reacciones, uno esperaría que el gobierno mexicano ya hubiera aprendido, ya tuviera algún tipo de protocolo para poder lidiar con estas situaciones, pero bueno, hoy vivimos un Culiacanazo 2 que además vivió momentos incluso más dramáticos que el primer Culiacanazo. Vimos, por ejemplo, agresiones a un avión de la Fuerza Aérea, intentos de derribar helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, una aeronave de Aeroméxico que también recibió impactos de bala, imágenes de sicarios secuestrando personal de ambulancias y personal médico para que atendieran a sus heridos. Es decir, incluso en ciertos aspectos hubo una subida de tono con respecto del culiacanazo anterior, y es innegable que el presidente López Obrador ha tenido una conducta, una deferencia muy extraña con el cártel de Sinaloa. Primero con gestos como la reunión directamente con la mamá del Chapo Guzmán, con anuncios, por ejemplo, cuando estaba en vísperas de la sentencia del Chapo Guzmán, de ofrecerle a la familia algún tipo de apoyo diplomático a los familiares del Chapo para que pudieran visitarlo, para que lo pudieran acompañar con independencia de si era encontrado culpable o no. Y pues bueno, vemos ahora que el presidente tiene que hacer un cambio, tiene que dar un golpe de timón y detener a este personaje. Además, en una fecha muy curiosa, ¿no? No hay que olvidar que Caro Quintero también fue detenido unos cuantos días antes de un encuentro del presidente López Obrador con el presidente Joe Biden. Ahora tenemos otra visita en puerta de la cumbre de los líderes de América del Norte aquí en territorio mexicano, y uno no puede sino pues sospechar si no hay algo de teatral o algo de planeado en que justo estas detenciones se estén haciendo en estas fechas. Sí, de acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, elementos de la Guardia Nacional se toparon con personas armadas y ahí estaba entre esas personas armadas Ovidio Guzmán López,
como si fuese una situación de casualidad y ahí lo detuvieron, repelieron y lo detuvieron. ¿Es una versión creíble, Víctor, o esto fue planeado, o fue un operativo diseñado, planeado? De entrada, hay que reconocer que hoy mismo se han manejado dos versiones. La versión fortuita de nos encontramos y empezó la balacera, pero también el propio secretario de la Defensa hoy dijo en la tarde que este era el fruto de 6 meses de inteligencia, de una labor coordinada, y hay que entender de dónde viene esta muletilla, porque si te habrás dado cuenta, las Fuerzas Armadas prácticamente en todos sus comunicados de prensa dicen lo mismo. Era una casualidad, era un patrullaje de rutina, nos agredieron y repalimos la agresión. ¿Esto de dónde viene? Cuando empezó la guerra contra el narcotráfico, los militares se toparon con un problema, y es que la Constitución les prohíbe en tiempos de paz hacer labores ajenas a las tareas de defensa. De hecho, eso sigue escrito y vigente al pie de la letra en la Constitución mexicana. Sin embargo, los militares sí pueden detener personas en flagrancia, lo que en los Estados Unidos se conoce como arresto ciudadano. Cualquier persona, sea militar, sea ciudadano cualquiera, sea un profesor de una secundaria, si ve a una persona cometiendo un delito, lo puede detener en ese momento a condición de que lo entregue a la brevedad a la Policía Civil. Entonces, la Secretaría de la Defensa adoptó este modelo de comunicación de decir que se trataba de detenciones en flagrancia, de eventos fortuitos, porque de lo contrario estaban invadiendo funciones de la policía. ¿Qué es lo que llama la atención? Hoy la Sedena ya tiene pleno mando de la Guardia Nacional, ya puede discrecionalmente decir estos elementos no son soldados, sino que son policías, y por tanto les reconozco que tienen atribuciones de inteligencia, de investigación policial, de detener personas, pero llama la atención que aún así no ha cambiado el modelo de comunicación. Me parece muy poco plausible pensar que esto era un acontecimiento fortuito. Este tipo de detenciones requieren de muchísimo trabajo de inteligencia, de una labor logística titánica, y en ese sentido, pues yo invitaría a la Secretaría de la Defensa a que se quite esa muletilla. Ya ganaron, ya la militarización ya es una realidad, aunque sea que nos platiquen de verdad cómo ocurrieron las detenciones, en lugar de la narrativa poco plausible de las falsas flagrancias o de las coincidencias en los patrullajes de rutina. Pero algo aprendieron de lo de 2019, me imagino, Víctor Hernández. En 2019 fue en la tarde, ahora en 2023 fue en la madrugada. En 2019 las autoridades locales tardaron en salir. En 2023, hoy las autoridades locales, el gobernador, los presidentes municipales salieron temprano a alertar a la población para prevenir pues alguna tragedia y evitar la movilidad. Suspendieron actividades económicas, actividades de movilidad, actividades académicas, actividades en general en Culiacán y en otros municipios del estado de Sinaloa. Es decir, algo aprendieron, me imagino, de lo de 2019. A ver, yo tomaría ese tema de los aprendizajes con pinzas. De entrada, el propio gobernador no estaba enterado del operativo. El primer comunicado del gobernador ocurrió hasta más o menos las 9 o 10 de la mañana. ¿Qué aprendizajes sí encuentro? Número uno, la utilización de apoyo aéreo. Las Fuerzas Armadas habían sido un tanto reticentes a utilizar todo su potencial tecnológico, precisamente porque con mucha facilidad pueden ocurrir errores. Por ejemplo, recordarás este caso en Tamaulipas, donde desde un helicóptero la Marina por error le dispara a una familia, ¿no?, en medio de una persecución. Ese tipo de soporte aéreo, si no viene acompañado de instrumentos suficientes para designación de objetivos en el terreno, se presta a muchos errores. Y también porque la propia narrativa del gobierno mexicano es que no estamos viviendo una guerra. En una guerra convencional se permite el uso de artillería, de aeronaves, se pueden designar objetivos militares legítimos, pero el gobierno mexicano no ha querido reconocer esta crisis ni como una guerra interna, ni como una crisis de narcoterrorismo, porque eso implicaría, por ejemplo, la intervención de los Estados Unidos o la OTAN, es decir, sería un riesgo para nuestra soberanía, a pesar de que en la práctica operativamente eso es lo que está ocurriendo. Son pocos los incidentes en que hemos visto en que las Fuerzas Armadas utilizan este poder de fuego, precisamente porque muchas veces los abogados de los delincuentes involucrados en estos enfrentamientos podrían alegar uso excesivo de la fuerza, violaciones a derechos humanos, y esa narrativa hace sentido si vemos esta operación como una operación policial normal.
pero si el Estado mexicano lo viera como una operación antiterrorismo o como una operación de contrainsurgencia, claro que pues ni siquiera habría por qué justificar la presencia de apoyo aéreo. Ahí lo que está de por medio es un debate jurídico sobre cuál es la taxonomía, cuál es la clasificación del conflicto que vive México y cuáles son las normas que le aplican. Sí, ¿por qué Ovidio y no Iván Archibaldo, que se sabe es el líder real del cártel de los Chapitos? ¿Por qué Ovidio y no Iván Archibaldo? Hay que entender que los cárteles mexicanos no son organizaciones completamente jerárquicas, perfectamente delimitadas, como quisiera, por ejemplo, verlos la DEA, ¿no? Como una empresa, como una especie de copia de la mafia italiana. La realidad es que las organizaciones criminales mexicanas operan con franquicias, con liderazgos difusos, que están rotando constantemente. Ya había habido un conflicto por el liderazgo del cártel de Sinaloa con la liberación de Caro Quintero. Al final, Caro Quintero intentó en su momento pues volver a su época de gloria, en el cual era uno de los personajes centrales para la vida del narcotráfico en México. Y algo muy similar va a pasar. La DEA tiene órdenes de aprehensión y ofrece recompensas por varios de los hijos del Chapo Guzmán, es decir, la detención de Ovidio de ninguna manera desactiva a la facción del cártel de Sinaloa que estaba a cargo de sus hijos, pero hay que entender que hay otras facciones. ¿En cuántas ocasiones no hemos desmantelado cárteles enteros? Al menos en su camada original, pensemos en los Zetas, que prácticamente todos los miembros fundadores fueron abatidos o detenidos. Pensemos en la familia michoacana, y aún así las organizaciones persisten, porque el problema no se trata de detener a individuos concretos. Estos individuos concretos existen porque hay un mercado de drogas ilegales, porque hay un mercado de armas ilegales, y en la medida en que exista la prohibición del consumo de drogas en México, que es un negocio multimillonario, va a haber personas dispuestas a tomar una pistola, a pelear por ese negocio, y hay que entender que esta detención no nos acerca ni un poquito más a acabar la guerra contra el narcotráfico. Quien tenga la impresión de que por esta detención estamos ganando, no está poniendo atención. El presidente López Obrador ya rebasó o está por rebasar en las cifras de homicidios a Enrique Peña Nieto, ¿no? La tendencia es inevitable, ya va a superar a sus dos predecesores, Enrique Peña y Felipe Calderón, y en ese sentido yo no entiendo qué es lo que estamos ganando. Hay personas en la cárcel, algunos han sido extraditados en los Estados Unidos, como la Barbie, que ya están en libertad, que han alcanzado acuerdos reparatorios con el Departamento de Justicia, y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos ganando? ¿Toneladas aseguradas? La droga sigue en las calles, el consumo de droga se ha triplicado desde 2002, que es el año en que empieza a realizarse la encuesta nacional de adicciones, y en ese sentido yo no tengo muy claro qué es lo que estamos ganando con este caos, con esta intimidación de la ciudadanía, que no le quieran vender a nuestro público que con esto estamos un paso más cerca de ganar la guerra contra el narcotráfico, muy por el contrario. Sí, Víctor Hernández, caen capos, caen famosos, caen delincuentes de alto perfil, pero ahí sigue el Mayo Zambada, enterito. Todos, a ver, estamos viviendo una y otra vez un espectáculo mediático que se repite. Las balaceras, las puestas a disposición, el gobierno presumiendo la colaboración, la inteligencia. A ver, es importante detener estos personajes, por supuesto, porque son generadores de violencia y porque el Estado tiene la obligación de detener a todos los delincuentes, sean grandes o pequeños. Pero vean cuántos cárteles hemos supuestamente desmantelado con este tipo de acciones y los cárteles siguen existiendo. Pensemos en Michoacán. Michoacán es el estado que inaugura en los primeros días de gobierno del presidente Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico, y el gobierno de Felipe Calderón presumió de desmantelar a la familia michoacana. ¿Cuál fue el segundo acto? La familia michoacana se reorganiza y cambia de marketing para llevarse los Caballeros Templarios. El gobierno de Enrique Peña presume de haber desmantelado los Caballeros Templarios y ahora tenemos a la nueva familia michoacana aterrorizando el centro del país, a los productores de aguacate, de limón, incluso agrediendo a candidatos a las presidencias municipales en la pasada elección intermedia. Y insisto, es una película que vamos a ver siempre, porque decapitar a un cártel no significa que va a desaparecer. Decapitarlo
va a generar una lucha sucesoria, ¿no? El llamado efecto cucaracha, surgen nuevas variantes del cártel o hay un periodo de violencia en lo que se decide un nuevo liderazgo, pero al final, como el mercado sigue existiendo el mercado de marihuana, de fentanilo, de trata de personas, de huachicol, pues hay personas que van a estar dispuestas a arriesgar su vida con tal de obtener beneficios, aunque sea poco tiempo, de ese mercado. Y eso es lo que hay que entender, que el problema aquí es sistémico, no se trata de individuos concretos, porque si se tratara de individuos concretos, esta guerra se debe haber terminado desde hace más de una década, pero ya cumplimos 16 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico. Sí, volviendo a la primera idea que nos comparte al inicio de esta conversación, entiendo por lo que usted me dice que si en 2019 no liberan a Ovidio, hubiese pasado lo mismo, es decir, hubiera pasado estos bloqueos y demás, pero sin daño a la población civil, los efectos habrían sido los mismos, las consecuencias no habrían sido del tamaño que fueron después expuestas por parte del gobierno como una posibilidad. No, a ver, es que los bloqueos sí ocurrieron, o sea, por eso el culiacanazo se llama el culiacanazo, sí, porque el Estado mexicano se doblegó porque pagó el precio por la captura de Ovidio Guzmán, pero después se echó para atrás y hoy acabamos de ver exactamente lo mismo. Vemos una detención, la reacción sigue siendo igual de violenta, pero ahora sí se tomó la decisión política de trasladarlo a la Ciudad de México. Hay que ver cómo nos va con la judicialización, a ver si no lo quieren extraditar en fast track, como lo intentaron con Caro Quintero, y por supuesto que Caro Quintero ganó el amparo porque la justicia mexicana no permite esa clase de resoluciones tomadas al vapor, porque violaría el derecho de audiencia de los detenidos. Entonces, a ver, insisto, esto fue igual al culiacanazo, pero ahora sí aceptamos el intercambio, ¿no? Hicimos el pago, ¿no? Con vidas humanas, con la tranquilidad de los ciudadanos, y el avión despegó y llegó a la Ciudad de México, que ya es mucho decir, porque veamos, por ejemplo, a la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que fue impactada en el aeropuerto, la aeronave de Aeroméxico que también fue impactada, ¿no? A ver, sí había incluso un escenario en el que no llegaran al aeropuerto y no lo pudieran extraer de Culiacán. Entonces, insisto, es un buen trabajo de inteligencia, es un logro el que se puedan hacer este tipo de detenciones, pero no es la solución a la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué es lo que podemos anticipar? Lucha sucesoria por el liderazgo del cártel de Sinaloa, incremento en los homicidios a mediano plazo en las zonas de control del cártel de Sinaloa, entiéndase Sinaloa, Sonora, etcétera. Insisto, que la guerra no va a terminar, que, bueno, pues podremos aparecer muy fuertes frente a la prensa, pero hay días en que hay más fallecidos aquí en México que en Ucrania, por ejemplo. Entonces, si esta es nuestra definición de victoria en la guerra contra el narcotráfico, me parece una definición disfuncional, incompleta y que no nos lleva a ningún lado. Víctor Hernández, profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si le parece. Juan Carlos, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. Gracias por compartirlo.